Bueno, esto ya se veía venir desde hace meses, cuando, sobre todo, fue definitivo cuando aquella bronca, aquel rapapolvos que le echó Trump a Zelensky, también conocido como Nazinski, en la Casa Blanca. A partir de ahí quedó confirmado que había muchas desavenencias y había muchas broncas y sobre todo había un problema muy serio. Y era que el sistema político en Ucrania era un sistema dictatorial personalista. Ucrania lleva un año y pico, casi 2 años, sin realizar elecciones democráticas. Zelensky prohibió las elecciones democráticas con la excusa de que se estaba en guerra. Ha ido metiendo organizaciones, partidos y personas en la cárcel, ha torturado, ha hecho crímenes, ha prohibido partidos, ha prohibido prensa, etcétera, ¿no? Y ha hecho desaparecer gente y está imponiendo una forma de conscripción obligatoria basada en el terror, ¿no? La legitimidad del régimen de Zelensky iba cayendo, entonces se encontraban con un problema muy serio, ¿no? Y era, por una parte, que para continuar la guerra contra Rusia como antesala para la guerra contra Eurasia y a la vez contra Irán, necesitaban una legitimidad. Luego necesitaban también saber un poco a dónde habían ido a parar la mitad de las decenas de miles de millones de dólares y euros que se habían entregado al gobierno de Zelensky, ¿no? Se calcula que por cada euro o por cada dólar entregado, 50 céntimos de euro o de dólar han ido a parar a la corrupción, ¿no? También era necesario incrementar o recuperar la legitimidad de un régimen al que habían presentado desde el año 22 como un dechado de democracia y que estaba demostrando que con la abundancia de unidades nazis, de emblemas nazis, los crímenes de Crimea, donde se quemaron vivos a sindicalistas, etcétera, etcétera, estaba cayendo en picado la legitimidad falsa de ese régimen, ¿no? Y por último, y por no extendernos, teniendo en cuenta la previsión y la perspectiva de un gasto impresionante para preparar la guerra de todo el frente que va desde el Océano Ártico hasta el Mar Negro y se extendería incluso más allá hasta Turquía y hasta otros sitios para atacar a Rusia, lo que hace falta también es que haya un apoyo de la población y de la juventud europea para ser carne de cañón que se deje matar por los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenían un problema. Ese problema era Zelensky, ¿no? Creen que quitando la cabeza se va a resolver todo. Bueno, esto lo ha hecho el imperialismo siempre, ¿no? Tenemos casos, podríamos citar a casos estruendosos por los cuales quitaron a presidentes según les interesaba o no y ponían a otros, ¿no? Y ahí mismo en nuestra América también hemos sufrido esto, ¿no? Vale. Entonces estas son las razones de fondo, digamos, aparentes, las razones aparentes. En el fondo hay otro problema mucho más serio, y es que Estados Unidos y Gran Bretaña no solamente necesitan a un sucesor de Zelensky que tenga esas, digamos, esas credenciales democráticas, ¿no? Sino que sobre todo y fundamentalmente necesitan engañar a sus propios pueblos como Alemania necesita engañar a su propio pueblo para reactivar una economía incluso de guerra que en estos momentos tiene extremas dificultades para empezar a funcionar porque se requieren unas cantidades multimillonarias de euros y de dólares para abrir una empresa militar, una empresa de producción militar. Y eso requiere un sacrificio tremendo por parte de los pueblos trabajadores de Europa. Si estaba ahí Zelensky, eso no se iba a poder producir. Si está otro, tal vez pueda engañarse a estos pueblos trabajadores, ¿no? Pero eso es muy difícil. Y concluyo con una de tantas dificultades que tienen, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora el gobierno de los Países Bajos ha decidido que el superpuerto de Rotterdam, que es el puerto más importante de Europa Occidental, se militarice y han decidido invertir una cantidad inmensa de euros para preparar ese puerto para recibir grandes cantidades de tropas inglesas, canadienses, norteamericanas, de material de guerra, también de material de guerra y de tropas
tropas mercenarias traídas y llevadas desde nuestra América al puerto de Rotterdam, etcétera, etcétera. Eso es una operación gigantesca, ¿no? Y una operación que también tiene diseñados, por ejemplo, estacionamientos de trenes antiguos acondicionados como trenes hospitales, y eso ya está pensado. Lo mismo que en Alemania está pensado una serie en Alemania, y concluyo con esto para que nos demos cuenta de la enormidad del cambio que necesita introducir la OTAN. En Alemania se están haciendo seguimientos de los conductores de camiones pesados de las grandes empresas alemanas que aún siguen abiertas, para saber si son eslavos o si son alemanes europeos occidentales. ¿Por qué? Porque la OTAN calcula que en estos momentos el 70% de los conductores de grandes camiones en Alemania son de países eslavos, y según la OTAN no son fiables. No se puede confiar un camión que lleva productos de guerra, no se puede confiar ese camión a un conductor eslavo, y tiene que ser un conductor alemán o de Europa occidental. Hasta ese nivel se está llegando ya en preparar esa guerra, ¿no? Y por tanto, para esa guerra que están preparando, Zelensky les es un estorbo. Pero no solamente Zelensky, les es un estorbo toda la administración legada por Zelensky. Y este es también otro serio problema, porque deben limpiar en lo posible una administración podrida, pero eso va a ser imposible. Bueno, a Zaluzny lo llevaron precisamente a Londres por una presión de Norteamérica y de entonces el sector dominante, o que ya empezaba a ser el sector político dominante en Londres. ¿Por qué? Porque empezaban a ver que efectivamente Zelensky no valía, ¿no? Y Zaluzny, que era, digamos, representaba un intento de controlar no solamente la corrupción, sino de racionalizar un poco la guerra de la OTAN contra Rusia en el frente ucraniano, que era llevada por oficiales incompetentes, incluidos oficiales polacos, oficiales alemanes, oficiales británicos, franceses, norteamericanos, que no entendían la forma de hacer la guerra, primero de las repúblicas populares del Donbass y luego del ejército ruso, ¿no? Pero Zaluzny era, digamos, el menos incompetente de todos ellos, ¿no? Y hubo un enfrentamiento disimulado, una negociación interna entre sectores, primero del Partido Republicano y del Partido Demócrata dentro de Estados Unidos, y luego con el Partido Laborista y con el Partido Conservador Británico y con la OTAN, para ver qué pieza de recambio le ponían a Zelensky, y encontraron a Zaluznik. Pero claro, Zaluznik también tiene sus puntos negros, ¿no? Entonces, por ahora parece ser que va a ser el que van a designar como sucesor, ¿no? Pero es que aquí hay un problema. Zaluznik no tiene por ahora, digamos, el apoyo suficiente de un sector del ejército ucraniano, de la OTAN en Ucrania. ¿Por qué? Porque las unidades nazis, el batallón Azov y otros que hay, o tropas sueltas que hay en otras unidades del ejército polaco y también, perdón, del ejército ucraniano, pero también del ejército polaco, voluntarios, mercenarios, y también de los mercenarios ecuatorianos, peruanos, colombianos que hay en el ejército ucraniano, son de ideología nazi, la mayoría de ellos, o son narco paramilitares, también con una ideología criminal. Y estos necesitan que esté Zelensky en el gobierno, porque saben que lo tienen controlado, y porque saben que su futuro económico, su futuro social, su poder depende de que tengan un presidente, aunque no sea electo, un presidente al que puedan. De hecho, amenazaron recientemente, y no es la primera vez, amenazaron a Zelensky que cuidado con lo que hacía, porque ellos iban a continuar la guerra. Entonces, una tarea importante que tienen ellos, que tiene la OTAN en estos momentos, es convencer a la columna vertebral de la OTAN en Ucrania, de la OTAN, no del ejército ucraniano, a la columna vertebral de la OTAN en Ucrania, de que deben aceptar, de que esas fuerzas fascistas deben aceptar a Zaluznik. ¿Por qué digo de la OTAN? Porque se sabe que en el ejército y en la policía alemana están aumentando los nazis y la extrema derecha. Se sabe, según encuestas de hace no mucho tiempo, que en el Estado francés el 60% de la policía son de derechas o de extremas derechas. Se sabe que hay unidades
británicas con una clara ideología conservadora y ultra, y desde luego racista, etcétera, etcétera. Y todo esto exige precisamente que Salugni, si es él el nombrado en el último momento, tenga la suficiente credibilidad ultra reaccionaria para ser admitido por digamos, el núcleo central de la OTAN en Ucrania, que es ese núcleo que lleva las emblemas nazis pues tatuadas en las armas, en los equipos, aunque sean de la OTAN. Y ahí los ejemplos son tremendos, aunque intentan silenciarlos. Y por tanto, y concluyo, cuando a Saluni le digan que tiene que ir a la presidencia de Kiev, es que ya para entonces habrán negociado con el núcleo de la OTAN en Ucrania, el núcleo nazi o ultraconservador, habrán negociado de que se confíen de Salugni, que no va a intentar quitarle sus prebendas, quitarle sus corrupciones, sus chanchullos, su dinero y sus crímenes.